radio, en tiempo de análisis, en tiempo de tertulia. Yo les decía que hoy vamos a tener con nosotros a Carlos Quero, el portavoz nacional de Vox de Vivienda. Ustedes lo saben, aquí somos muy de Carlos Quero. Somos muy de Jorge Buxadé, muy de Carlos Quero, de Isabel. Bueno, Alejandro Nolasco, un buen amigo mío. Así que Carlos juega en casa hoy, no nos vamos a engañar, no sería absurdo. Le hacemos publicidad todos los días a Carlos, no la necesita, ponemos aquí cortes de él, no vamos a decir que le vamos a poner en un apuro, porque además lo que dice y lo que hace nos gusta. Y es verdad que nos gusta. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, pues encantado de estar en casa, muchísimas gracias. Carlos, el tema de la vivienda es un problema bastante serio en España. Llevan 40 años especulando con la vivienda, llevan especulando no haciendo viviendas. Hay unas declaraciones de Sánchez: esta va a ser la legislación de la vivienda, lo decía así con mucho énfasis, y luego nos hemos dado cuenta que ni 1 millón, ni 2 millones, ni 100.000, ni 80.000 no hacen vivienda social ni no social, y lo que hacen es para especular entre ellos, y fondo de buitre y tal. Y cuando te oigo declaraciones muy sensatas, hay quien dice que es muy podemita. Oye, bienvenida, o sea, los podemitas si han cambiado de actitud. Lo que pasa es que me parece que no van por ahí los tiros. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que hay algunos que quieren ser los guardianes de las esencias de ideologías que a lo mejor no son aplicables para la realidad social que tenemos en España. Y están dispuestos a que la gente lo pase mal con tal de que su ideología siga estando en el frontispicio de lo que se hace. Bueno, y nosotros yo creo que tenemos que ser de lo que funciona. Y lo que funciona a lo mejor es un poco una ensalada de cosas que ya sabemos que en otros lugares o que en otros contextos de nuestra historia ha funcionado. A lo mejor sabemos que tener políticas muy restrictivas sobre el suelo es algo negativo y que por tanto habría que ser ahí más liberales, pero que hacer vivienda protegida es la fórmula que permitió que 7 millones de casas se construyeran en España entre los 50 y 2008, que si asumimos que en cada casa había padre, madre y 2 hijos, 28 millones de españoles se hicieran propietarios. No parece que sea una fórmula negativa y que por tanto aquí habría que tenerlo. Esto será, según algunos, intervencionista, falangista o podemita, o la palabra que les apetezca, que sea una palabra tabú con la cual traten de desacreditarte. Aquí en Vox no tenemos ningún miedo a esas palabras. Habrá quien diga que vincular inmigración a vivienda y que considerar que la fase 0 de un programa de vivienda tiene que ser control férreo de fronteras y remigración, eso es ultraderecha. Pues bienvenida también la ultraderecha. La cuestión es que lo que sabemos es que en España hay un desajuste brutal entre oferta y demanda, entre las casas disponibles y la gente que busca casas. Y esto es una opción política. Es una opción política que no haya casas porque ha habido una política inspirada en el decrecimiento de fondo, que ha considerado que ya no había que construir más, que construir más dañaba al medio ambiente, que la construcción había de ser estigmatizada, que la propiedad era algo negativo, que tener una casa en propiedad te convertía en un ciudadano conservador, que tenía algo que defender y algo que proteger y que por tanto era algo a erradicar porque era algo vetusto propio de la España en otro tiempo. No había que construir. Claro, que le vayan a decir a un tipo de moratalaz que 2 generaciones atrás su familia estaba en el barrio y ahora tiene una vivienda de 80 metros cuadrados y 3 habitaciones y terraza, que no hay que construir, que el decrecimiento es la leche. A lo mejor es la leche para un tipo que vive en una guardilla en Malasaña y que es un bohemio y demás. Para ese a lo mejor sí que es la leche y es la repera para sus estudios. Pero el decrecimiento se ha cargado las oportunidades de mucha gente de barrio y se las va a seguir cargando mientras aquí la gente no se dé cuenta de que hay que aumentar la oferta. Con la oferta también, una cuestión más. El mito de que las regulaciones funcionan, de que los controles de precios han funcionado y que han llevado simplemente a una reducción drástica de la oferta. Eso es lo que tenemos desde la ley de diferentes que el gobierno ha llamado en 2020 y todas sus prórrogas. Ha caído drásticamente la oferta y esto quiere decir que cuando una persona entra en un portal inmobiliario tiene muchas menos opciones para poder elegir y que por tanto al final al haber menos opciones o se ve obligado a pagar más o se ve obligado a entrar en una bolsa, en una espiral de castings inmobiliarios, de compartir piso con otros. Es un drama y es que al mismo tiempo, y es también una opción política, es la tercera opción política, se ha optado por meter a muchísima gente en este país que necesita una vivienda. Yo no conozco personas que no quieran vivir en una casa, en un techo y 4 paredes. Entonces, menos casas y más personas buscando casa es la tormenta perfecta para tener la situación que tenemos. Oye, Carlos, la iniciativa de Sumar sobre vivienda que dicen que copian las propuestas de Donald Trump. Esto también es una cosa. Sí, Trump, inicio de año, en política doméstica, ya sabemos que todo el mundo está hablando de Groenlandia, de Venezuela, pero en política doméstica ha hecho 2 cosas de interés o de relevancia. En primer lugar, el anuncio de que la gente vive en casas y que no
Son las empresas las que viven en casa y que, por tanto, la función principal de la vivienda tiene que ser para que las familias puedan vivir en ellas, y la prohibición de la compra de viviendas unifamiliares. Entonces, Sumar enseguida corrió a apuntarse el tanto y decir que ellos habían llevado una propuesta muy parecida a la de Trump en el Congreso en noviembre, y que ahí, sin embargo, la ultraderecha, que ahora jaleaba a Trump, había votado en contra. Yo fui quien hizo el discurso de voto en contra, y cuando vuelvan a presentarlo, porque han dicho que han registrado de nuevo la iniciativa, volveremos a votar en contra. Y volveremos a votar en contra porque esto es un juego de trileros, porque la iniciativa de Sumar proponía una reforma de la ley de vivienda. Nosotros entendemos que la única reforma posible de la ley de vivienda es la que rece artículo único supresión de la ley de vivienda, porque la ley de vivienda se ha cargado la oferta de vivienda y ha convertido en inalquilables a los sectores más vulnerables, aquellos a los que quería precisamente defender, porque decía que no tiene casa un pensionista con una pensión muy baja, un joven que lleva poco tiempo en el mercado laboral, alguien con una renta o con una nómina muy baja. Pues ahora resulta que decían que era a ellos a los que quería defender. El resultado, después de varios años de legislación y de legislatura de la vivienda, ha sido que precisamente los más vulnerables se han visto fuera de juego. Por tanto, lo único que cabe con la ley de vivienda es suprimirla. Pero es que además, ayer hizo un segundo anuncio en la Casa Blanca. Ayer la Casa Blanca, a última hora de la noche, mostró unas tablas súper interesantes en las que aquellos lugares donde había habido deportaciones más numerosas, deportaciones masivas, había caído el precio de la vivienda. Habrá aquí algunos brujos de la economía, algunos liberales muy liberales, que nos dirán que no tiene nada que ver, que esto es solamente un problema de oferta, y que si entran en España 20 millones de personas, habrá que hacer 20 millones de casas, y el día que entren 100 millones de personas, pues tenemos evidentemente la tecnología para hacer con un chasquido de dedos 100 millones de casas. Lo cierto es que cuando en algunos países se ha empezado a probar que no solamente hay problemas de oferta, sino también de demanda, y se ha empezado a quitar peso a la demanda, han empezado a caer los precios. Pues bueno, muy interesante, y como insisto que aquí no somos dogmáticos, sino de lo que funciona, pues si vemos que funciona, habrá que prestarle atención. Oye, Carlos, te he escuchado en alguna ocasión hablar de que la solidaridad necesita de fronteras. ¿La solidaridad necesita de fronteras? Absolutamente sí. Porque si tú quieres ayudar a todo el mundo, no ayudas a nadie. Igual que si dices que quieres a todas las mujeres del mundo, no quieres a tu mujer. Es así. Entonces, si tú de verdad crees que hay unos compatriotas tuyos, unas personas que pertenecen a nosotros, que son parte de la misma comunidad, que necesitan del aliento colectivo, que necesitan paliar una situación de miseria, de escasez, de falta, de privación, pues tendrás que definir quién es ese sujeto. Porque si todo el mundo es susceptible de ser beneficiario de esa mirada y de esa atención, siempre va a haber gente más pobre que tú, porque España no es un país, no es Pakistán. Y claro, si tú te dedicas a importar masivamente a los pobres de todo el mundo, los receptores directos de las redes de solidaridad del estado de bienestar van a ser los pobres de todo el mundo. Y lo que vas a hacer es que vas a ser insolidario, porque eres ser solidario con otros, vas a ser insolidario con los tuyos, que es a los únicos a los que te debes. Carlos, España tiene un problema muy serio también con el asunto de los alquileres. España hemos pasado, es curioso, yo creo que éramos el país de Europa que más propietarios había, ¿no? Se nos hizo esa frase hecha de proletarios a propietarios, efectivamente, eso pasó en los años 50, tú has mencionado, en los 60, incluso en los 70, y luego decidimos coger esa moda europea y norteamericana, tan genia, de alquilar, de vivir con una maleta y que te ibas de una casa, no voy a otra, no, que eso, oye, podría estar muy bien, aunque no era la mentalidad del español a partir de los años 50, nuestra mentalidad cambió. Bueno, pero es que ahora ni siquiera eso, porque tú destinas gran parte de tu alquiler, antes alquilaba una vivienda, ahora un joven que sale de casa es impensable, se tiene que alquilar una habitación. Pues el piso lo que antes era una vivienda, con lo cual es que ni eso tampoco lo han hecho bien, ¿no? Bueno, efectivamente veníamos de un país de propietarios y nos hemos convertido en un país de jornaleros del alquiler y de gente que vive en un piso compartido y de precarios sin casa. España era uno de los países, España y en general las naciones mediterráneas, habíamos apostado por una cultura de una forma de vida que incluía que parte de tu arraigo y parte de tu sentido de pertenencia y de sentirte vinculado era tener una casa en propiedad, y que no ibas dando tumbos de un lado a otro y que podías ofrecer estabilidad a tus hijos y a tu familia, y que podías entonces montar un pequeño negocio, montar una empresa. Y claro, ¿por qué? Porque se venía de donde se venía. Quien estudie la primera mitad del siglo XX en España va a ver que la lógica dominante era una movilidad residencial aplastante, que los obreros se iban moviendo de casa y que a lo mejor no aguantaban ni un mes en la misma casa porque se iban moviendo allí donde había centros de trabajo. Entonces eran jornaleros. A lo mejor un día estaban trabajando en la obra, otro día estaban ofreciéndose en la calle como mozos de carga, y no había un trabajo fijo. Lo que permite dar el salto de estatus a millones de españoles es convertirse en propietarios. Hay una estadística de los años 50 que en Madrid y en Barcelona menos del 20% de la población era dueña de su casa, en los años 50. Y en los años 90 ya más del 80% lo es. Bueno, esa es la gran conquista.
de las clases populares en España que se convierten en clase media y que tienen un piso en propiedad. Un piso en propiedad, y al tener eso garantizado ya no es un piso, ya no es un techo y 4 paredes, sino que es un hogar. Y al tener un hogar, sus hijos pueden mirar el futuro con optimismo y con esperanza de forma radicalmente diferente. Ahora lo que nos encontramos es que si bien hubo un momento en que el hijo del obrero se convirtió en propietario, hoy el hijo del abogado está viviendo en un piso compartido con 3 desconocidos, compartiendo la balda de la nevera, haciendo turnos para entrar al baño para mear. Claro, esto es lo que nos han legado. Lo que nos han legado. Entonces vamos a conseguir volver a las escenas de Dickens, del Londres victoriano, del pisito, de la colmena. Bueno, querían memoria histórica, pero esto es memoria histórica con 2 tazas. Separados con una cortina. Claro. No, y vamos a ver anuncios, no, se ofrece buhardilla maravillosa, súper romántica. Sí, que era el piso en el que vivía el servicio en 1845 y ahora se meten a vivir ahí 3 personas que se considera que son de clase media. Bueno, pues se considera... No sé por quién, pero lo que sabemos es que ha habido un descenso de coeficiente y de innovación relativa. Claro, dirán, no, es que estos evidentemente viven mejor que los de la Villa Miseria de Medellín. Claro, sí, está claro. Pero cuando tú has vivido en un hogar en propiedad y lo que tú has conocido ha sido un hogar en propiedad y tú has tenido las certezas y las seguridades de vivir en un hogar en propiedad, y has tenido incluso una segunda vivienda en el pueblo que ibas a ver a los abuelos en verano, y has tenido un coche y ahora lo que tienes es un barrio reconocible, un patinete como mucho, o unos viajes por la mañana y por la tarde en el metro que meten miedo a cualquiera, y el estar compartiendo pisos hasta los 35 y no tener ni siquiera la más remota idea de cuándo vas a poder tener hijos, pues es un descenso de condiciones de vida de la leche y es una desposesión material y una desposesión cultural. Carlos, la última propuesta de Pedro Sánchez sobre a los propietarios, a los de pisos en alquiler, darles un 100% de bonificación en el IRPF. Eso viene a ser la constatación del fracaso de las políticas anteriores, ¿no? Claro, esto es, como yo no he sido capaz de generar, por un lado, una oferta abundante que permita que los precios puedan caer y al mismo tiempo no he dejado de traer a gente y por tanto los precios siguen subiendo y la condición para poder especular, que es que un bien sea deseado por mucha gente y muy poca gente lo posea, que sea que muy escaso, sigue existiendo, pues vamos a subvencionar que la gente no suba los precios. Hombre, no. Haga usted vivienda, haga usted las condiciones para que se pueda hacer vivienda en el mercado libre, facilítelas y haga usted vivienda protegida. Decían que iba a ser la legislatura de la vivienda. Ya prometió Sánchez 184.000, pero en el histórico desde los años 2000 el PSOE nos debe más de 2 millones de 2 viviendas. millones, sí. Más de 2 millones de viviendas. Ayer la ministra de Vivienda en otra radio dijo que estaba siendo histórico lo que estaba haciendo el gobierno con la vivienda protegida. Bueno, cualquier persona que tenga acceso a Internet y capacidad de leer en castellano puede encontrar en menos de un minuto los datos públicos de cuánto ha sido la vivienda protegida entregada el último año disponible, que es el año 2024. Se entregaron 14.000 viviendas protegidas. En el año 65 se entregaron más de 250.000 viviendas protegidas para un país con muchos menos habitantes, con tecnología peor, con infraestructuras peores. A lo mejor cuestión de voluntad política. Carlos, hay otro problema, la ocupación. Ese es otro de los grandes problemas. Parece que este gobierno, la izquierda en general, fomenta la ocupación en vez de proteger la propiedad privada, ¿no? Es decir, o al propietario. ¿Cómo vas a alquilar una vivienda si tienes pánico? O es más, las garantías que te piden son casi inasumibles por casi el 90% de la población normal de este país. Claro, aquí hay una cuestión fundamental que es: veníamos de un país de propietarios en el que muy poquita gente vivía de alquiler y la gente que vivía de alquiler destinaba una parte muy pequeña de sus ingresos mensuales a poder pagarlo. Entonces, la mayor parte de la gente vivía en su vivienda. Cuando te has cargado la posibilidad de que la gente compre su vivienda, vive en la vivienda de otro. Entonces tienes que generar un clima de confianza para que ese otro ponga su vivienda en alquiler. Y eso se lo han cargado. Se lo han cargado, entre otras cosas, con la tolerancia, la connivencia, el amparo de la ocupación y de la inquiocupación. Y es la izquierda, pero es el Partido Popular, porque quien en el año 2015 hace una reforma del Código Penal que despenaliza o de facto abarata el delito de usurpación y allanamiento de morada, es el Partido Popular. Con el voto en contra de la izquierda, por cierto, es el Partido Popular. El Partido Popular es el que abre la puerta a que la ocupación se convierta en una palabra habitual en el lenguaje público español. El Partido Popular. Y también la inquiocupación, porque en el año 2020, con la pandemia, hay un decreto que se podía entender que era entonces de emergencia para el contexto en el que se vivía, que prohíbe los lanzamientos de vulnerables. El decreto 11-2020. Ese decreto se ha venido prorrogando hasta el año pasado. La última prórroga se llamó 1-2025, que era el famoso decreto que incluía lo del palacete del PNV y demás, que se habló mucho de ello. Bueno, ese decreto lo sacó también el Partido Popular y le prorrogó el Partido Popular. Y ese decreto incluía que tú no podías lanzar a un vulnerable. Claro, todos estamos de acuerdo que eso suena muy bien al oído, tú no puedes lanzar a un vulnerable. ¿Qué pasa? Que un vulnerable es una persona con una renta muy baja, una persona que lleva poco tiempo trabajando, una persona autónoma, una persona que tiene un dependiente a cargo, o una madre con Alzheimer, o una mujer divorciada con 2 niños.
¿Qué significa que tú no puedes echar a una persona con estas características si no te paga? Que ese propietario del que hablábamos no les va a alquilar. Claro. Entonces les han puesto una diana en la cabeza y han convertido a los más vulnerables en una casta de parias y de inalquilables. Claro. Entonces lo que tenemos es que la defensa de la ocupación y la defensa de la inquiocupación, más allá de afectar al propietario concreto que deja de percibir la renta a finalizar el mes o que no tiene acceso a su vivienda, que se merece y que es suya, es que afecta, y de afectar también al pueblo y al municipio y al barrio circundante o al edificio si allí se hacen actividades ilícitas o relacionadas con drogas o violencia, etcétera, etcétera, es que lo que afecta sobre todo es a millones de potenciales inquilinos que quieren emanciparse, que quieren formar un proyecto de vida y que no encuentran oferta precisamente porque este tipo de regulaciones lo que han hecho es que cada vez menos gente se anime a poner su piso en el mercado. Y lo que tenemos es que los datos, cuando una persona entraba a un portal inmobiliario hace 5 años, en diciembre del 20, y en diciembre del 25, son la mitad. Claro, la mitad para un país con 3 millones más de personas, si como narices no van a estar altos los precios y como narices no se va a especular. Es evidente, se están generando las condiciones perfectas para que los grandes se forren. Y la izquierda ha generado esas condiciones y quien mejor hace de salvaguarda de los intereses de los grandes fondos es la izquierda, que ha generado ese caldo de cultivo y ha generado que tengamos un número ilimitado de demandantes y una oferta absolutamente pírrica y raquítica. Claro, y vengo sosteniendo que esto ya no es una guerra cultural, esto es una guerra civilizatoria, en defensa del sentido común. Bueno, nos acompañan en la mesa de hoy Óscar Rivas. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días. Encantado de estar aquí una vez más, Javier, y darle las gracias a Carlos. Ya sabe que le tengo mucho aprecio. Nos conocemos de ese santuario comunitario que fue Casa Mata, bien, tuvo a bien invitarme en varias ocasiones, y la verdad hay que decir, yo soy muy de Carlos H, y además tú lo sabes, porque hablo de a menudo, ¿no? Pero sobre todo lo que más destacaría antes de entrar en materia de vivienda es que es un tío como cualquier otro. Es un tío de barrio, que además ha vivido en el mismo barrio toda la vida, corrígeme si me equivoco, Carlos, y cuando hablas con él, hablas con un tío que es como tú. Y eso es hoy muy raro, bueno, hoy y siempre, muy raro de ver en el mundo de la clase política. Así que encantado de tenerte en esta casa y de poder debatir inmediatamente contigo, Carlos. El historiador Fernando Paz, buen amigo. Fernando, hoy no te escapas. Ayer sé que estuviste tocando, ¿no? Tocando la guitarra. Al final no fui porque acabé de una conferencia que tenía bueno, a las 10 de la noche. Me llamó Juan hablando Carlos. De la bolena y cosas. Me llamó Juan Carlos que teníamos que ir a... hablé con él. ¿Y lo de Moby Dick cuándo es? Eso es el 12 de abril. Ojalá, tengo un cacao con tus fechas. Sí, bueno, sí. Pero eso es más allá. Claro, ¿de la música o de la política? Hablo de todo. ¿De qué hablamos? En este caso la música. Venía acordándome sobre todo de Pere Navarro. Venía acordándome. Sí. Joder, macho. Me he tirado hora y media. ¿Te ha gustado un atasco Joder, de las pero yo también. recientes del amigo, y tiene absolutamente todo que ver con el tema de todo, la vivienda, todo, con las todo. actitudes en el tema de la vivienda también que tienen, pues, desde Bildu al Partido Popular, todos, porque son exactamente lo mismo. O sea que, bueno, y me alegro un montón que se hable de este tema, que esté Carlos aquí, por supuesto, porque es que con la mejor voluntad del mundo uno pues escruta las propuestas que tienen otros en materia de vivienda y se pueden resumir en absolutamente nada. Y a ver si tenemos tiempo sencillamente para hablar, porque al final detrás de esto hay un proyecto antropológico, hay un proyecto de sociedad, y el criterio básico de todo este asunto es que no nos quieren propietarios, es que hay unas transferencias inmensas de riqueza de las clases medias, de empleados, trabajadores, a las clases altas, que son las que se están beneficiando de toda esta historia. Las clases altas, por definición, y perdón por la redundancia, cosmopolitas. Por cierto, luego, Carlos Quero hoy tiene un pleno a eso de las 11, con lo cual a eso de y medio a hoy 25 se nos tiene que ir. Luis Sánchez de Boyan. Pues nada, me vas a preguntar, oye, mañana ¿qué hay en Españoles Olvidados? Bueno, pues sigo con la saga de impresoras y ahora voy a pegar un salto histórico, me voy a la Nueva España, el Reinato de la España en aquel entonces era España, y yo la he metido. Paula Benavides fue una de las más importantes impresoras de la Ciudad de México, ella hereda... Como pasaba, lo hemos venido tratando, se quedan viudas, yo no sé si es que mataban a los maridos. Bueno, España es el país de las viudas, pero el mundo de los impresores era muy curioso. No des ideas. Yo creo que era, cuando tenían que hacer la tinta, pues era en fin, unos vapores absolutamente terribles, y entonces yo creo que les perjudicaba a ellos y a las mujeres no, y entonces morían. Y entonces este es el caso paradigmático, igual que otros, de una señora que se queda viuda con 6 hijos, y efectivamente tiene que seguir adelante, y llega a tener una de las imprestas más famosas
famosas y más importantes del virreinato de la Nueva España. De hecho, ella es impresora de la Santa Inquisición. Fijaros a dónde llega el tema. O sea, su marido había conseguido con la Santa Inquisición ser en exclusiva el impresor de la Santa Inquisición, y cuando se queda viuda, ella, digamos, que habla con el virrey correspondiente, me parece que era Palafox, y efectivamente sigue siendo la impresora de la Santa Inquisición. Y luego lo mantuvo generaciones y generaciones, prácticamente 100 años, pero ella mantuvo la imprenta 43 años. Es decir, no es que fuera buena imprimiendo, que también, sino el problema de la gestión. Estas mujeres que se quedan al frente de estas imprentas son unas gestoras absolutamente espectaculares. No hay más que ver, está publicado todo el catálogo de impresiones que hizo de libros importantes, entre ellos la famosa Crónica de la Nueva España, y efectivamente mañana hablaremos de Paula de Benavides, viuda de Bernardo Calderón. Oye, qué curioso solamente una cosita, que entonces España no existía, nos cuentan, pero la primera isla a la que llevan los españoles la bautizan llama la Española. el primer virreinato en Nueva España. Efectivamente. Tendrá que explicarlo algún día. Digo. No, yo voy a intentar en una más o menos larga saga de impresoras novohispanas. Entonces que no vengan a discutir, Fernando, si eran españoles o no eran españoles, vendrán. los mexicanos. O sea, vamos a ver, vamos a ser serios. Oye, y eso, Luis, en un contexto de heteropatriarcado, Vamos a ver, eran unas mujeres muy libres, porque eran empresarias, lo que sería hoy un autónomo o un emprendedor, y llama la atención en el siglo XVI, con lo cual esto es una lección para todas estas mamarrachas que vienen ahora contando los gilipolleces, y que yo la recomendaría, entre otras cosas, que se lean El segundo sexo de Simone de Beauvoir, porque no saben ni cuál es el libro ni cuál es la autora. Igual es el segundo sexo tampoco. Bueno, eso mañana a partir de las 11 aprendemos más de este asunto. Aprovechando que está aquí Carlos Quero, vamos a centrarnos en el problema de la vivienda, que es un problema bastante serio. Es decir, yo tengo una hija con 29 años, otro con 24, y es que no se les pasa ni por la cabeza salir de casa. Gracias a eso, En tu casa se vive muy bien. Eso también es verdad, porque no se mueve nadie allí. Y yo prefiero que no se mueva, ¿no? En vez de salir fuera, me traen los novios acaso, o las novias. Digo, ¿cómo podemos solucionar? Porque Carlos hablaba de que en los años 50, 60, 80, 90, hasta esa, se hicieron más de 7,5 millones de viviendas. Es decir, había voluntad. A partir del año 82, con la llegada del Partido Socialista, el Partido Socialista son los inventores de la corrupción moderna, de la corrupción contemporánea. Algo se quiebra y se utiliza la vivienda para especular a partir de aquel momento. Ya no es un bien para vivir, para estar, sino se especula. La gente pone la vivienda como aval cuando ibas a pedir un crédito, pero lo que te piden es dame las escrituras de tu casa. Y eso se ha generalizado ya, con lo cual hemos entrado en una rueda absolutamente perversa. Las viviendas se disparan y uno piensa, joder, que mi casa se ha disparado de precio y tal. Lo que no sabías no te sirve de nada, porque si después tienes que comprar otra, también se ha disparado la que ya ibas a comprar. Hemos entrado en un círculo perverso, Oscar. Sí, pero sobre todo en un círculo que ataca la propiedad de una manera radical, como bien ha dicho Carlos hace un momento, porque cuando llegaron los de Podemos, aquellos que no lo olvidemos, nos iban a solucionar la vivienda, sobre todo a los jóvenes, ellos pusieron sobre todo en el ojo del huracán el alquiler. Ellos decían, es que hay que promocionar el alquiler, y eso ya es un ataque a la propiedad, porque como bien ha dicho Carlos, si tú quieres montar un proyecto de vida con tu mujer, tener hijos, necesitas estabilidad, y la propiedad te da una estabilidad que el alquiler no te da, porque si el propietario dice, oye, mira, es que tengo un hijo y dentro de 2 años pues tiene que vivir aquí, te has quedado sin casa absolutamente, con lo cual primeramente es un ataque a la propiedad. Después, claro, podemos hablar de la asimetría que hay ahora mismo entre oferta y demanda, es decir, pero recientemente salió un estudio en el que se decía que desde el año 2000 no suben los sueldos en España. Sin embargo, tú ves la evolución que se ha producido, no hablo ya en estas 2 décadas, sino en el último lustro, y es que hay zonas en las que se ha multiplicado, ha subido un 80% el precio de la vivienda. ¿Cómo puede ser? Y eso afecta, como decía Fernando, por abajo y por arriba. Nosotros vivimos, ¿verdad, Fernando?, en el noroeste de Madrid, y los precios son absolutamente desorbitados, que a mí efectivamente me da muy igual que mi vivienda se haya duplicado, porque el precio de la vivienda se ha duplicado en 5 años, porque si compro otra también se va a duplicar. Pero sobre todo me llama la atención eso, es decir, ¿cómo es posible que en un país donde los sueldos no suben,
el incremento de los precios se multiplique de una manera exponencial que hace inasequible el hecho de acceder a la vivienda, incluso para la propia clase media, por supuesto. Yo aquí diría, lo ilustraría con dos ejemplos aprovechando lo que has dicho de por abajo y por arriba. Efectivamente, los salarios en España, los salarios reales, llevan 30 años estancados, el poder adquisitivo por los suelos, deuda creciente, impuestos crecientes, la cesta de la compra se ha duplicado, bueno, todo indica que cada vez tenemos menos dinero para poder comprar o para poder alquilar. Y claro, sin embargo no dejan de subir. Yo creo que de fondo está, efectivamente, lo que ya hemos mencionado, que sí, cada vez hay más gente buscando casa y cada vez menos casas disponibles, porque artificialmente así se desea por parte de los políticos, los precios no van a dejar de subir. Pero vamos a poner dos ejemplos. Barrio humilde, renta baja, sur de Madrid. Precios muy contenidos, siempre los más bajos del alquiler, en la serie histórica, y de pronto pegan un reventón. En los últimos 5 años han venido 3 millones de personas que han ido a vivir fundamentalmente a las grandes ciudades y que dentro de las grandes ciudades han ido a vivir precisamente donde los precios de la vivienda eran más bajos. Y estamos viviendo un fenómeno de hacinamiento. La izquierda está obsesionada con las casas vacías que están en Villarriba de Villabajo, donde hace 40 años se cargaron la industria y ya nadie puede vivir. No es que no quiera, es que ya nadie puede vivir porque el bipartidismo sí lo ha querido. Entonces, no hay un problema de casas vacías, hay un problema de casas sobresaturadas, de pisos patera, de núcleos familiares viviendo cada uno en una habitación. Entonces, aquella casa de Villaverde, donde antes vivía una familia española de clase trabajadora, que había 3 habitaciones, estaban el padre y la madre, y en cada habitación había un niño, a lo mejor estaban 2 niños en una habitación y la abuela estaba en otra habitación y pagaban, me lo invento, 800 euros por el alquiler de esta vivienda. Ahora se pueden pagar 1.500 euros porque en cada habitación tienes a un núcleo familiar de inmigrantes que están aportando cada uno 250 y 250 y así se llega a 1.500 euros. Y ese fenómeno de hacinamiento es imposible, nadie puede competir con ello porque ningún español que ha nacido en un hogar en propiedad y que ha estado acostumbrado a esa estabilidad de la que hemos hablado va a aceptar vivir con tantos desconocidos en lo que no es más que la versión posmoderna de las comunalcas de la antigua Unión Soviética y de los países del socialismo de Estado. Eso por abajo. Entonces, eso tensa los precios y los desacopla de los salarios reales. Los precios de la vivienda en Villaverde no están ajustados a lo que cobra un trabajador de Villaverde, porque lo que pasa es que están metiendo a 3 familias a vivir en ese piso. Y por otro lado, lo que tenemos es por arriba, y luego vamos a ver cómo el españolito medio se queda en medio aprisionado. Por arriba tenemos que en aquellos lugares donde hay más incidencia de los actores institucionales, de los fondos, de las grandes corporaciones o de los grandes compradores extranjeros con mucho poder adquisitivo, se produce también el mismo fenómeno de desacople de los salarios locales respecto de los precios, porque el que va a vender sabe que hay gente que viene con mucho más dinero en el bolsillo y que por tanto no tiene ningún incentivo para ajustar su precio de venta a los salarios del lugar. Lo que nos encontramos, y esto por supuesto además de avalarlo, la intuición más básica y más primaria, que yo creo que tiene que ser la materia prima con la cual piense un conservador, es que además lo avala también todo tipo de informes. Los llamados working papers del Banco Central Europeo dicen exactamente esto, que allí donde hay mayor presencia de fondos y grandes corporaciones y de compradores extranjeros con mucho poder adquisitivo, se produce un salto de los precios que ya no es acorde a la capacidad del comprador local. Yo no sé si el Banco Central Europeo será, según nuestros amados amantes de la libertad de no tener nada, también podemitas encubiertos o falangistas horrendos, no lo sé. Pero es que por el otro lado tenemos lo mismo. Hay un estudio muy reciente de Dinamarca que muestra con microdatos administrativos que un punto porcentual más de inmigración supone una subida del 11% de los precios del alquiler en 5 años y que el 62% de la subida de los precios del alquiler en los municipios analizados en Dinamarca es achacable a la llegada masiva de inmigración. Bueno, pues tenemos experiencia, evidencia empírica, datos, tenemos lo que queramos, lo van a seguir negando, pero es imposible hablar del tema de la vivienda sin hablar de lo que pasa con la demanda, no solamente con las casas. Oye, tenemos la centralita colapsada, los teléfonos de mensajes diciendo que qué bueno la presencia de Carlos Quero y la tertulia, enorme la presencia hoy de Carlos Quero en el programa. Carlos representa los valores de la justicia social que se los han apuntado a la izquierda históricamente cuando los ha pisoteado una y otra vez. Obrero y español, enhorabuena. Nos dice Luis Pombo por la llegada de Carlos Quero, José Luis García Castañeda igual, bueno, en fin. Fernando. Bueno, la izquierda no patrimonializa en absoluto los valores de la... Lo ha hecho electoralmente, obviamente, pero de la justicia social porque no cree en la justicia social. Utiliza la injusticia social para un proyecto que no tiene nada que ver... Eso es. O sea, utiliza la injusticia social existente para agitar las aguas en pro de un proyecto que no tiene nada que ver con la solución de la justicia social. Y además el concepto mismo es un concepto católico de el primer tercio del siglo XIX. O sea que, pero bueno,
lo que quiero decir en definitiva es que, bueno, dos cosas. Una primera, hay una crítica permanente a las propuestas en materia de vivienda de Vox, que explica, creo que con tanta brillantez, Carlos, proveniente sobre todo del sector liberal, que le acusan de podemita, ¿no? Y dicen, bueno, este programa no se diferencia en nada del podemismo y tal. Sí. No han entendido absolutamente nada de lo que propone, si es que propone algo el podemismo, y tampoco de lo que se está hablando. Son cuestiones como diciendo que esto es comunismo, algunos llegan a decirlo, ¿no? Lo cual revela que no entienden lo que es el comunismo para empezar, porque de lo que está hablando Carlos es de que todo el mundo tenga propiedad. Si creemos en la propiedad, y creemos que la propiedad es buena, lo que queremos es que todo el mundo tenga ese algo bueno. El comunismo es la negación de toda propiedad. Por tanto, son cosas absolutamente distintas. Por el contrario, hay procesos de acumulación capitalista que a donde conducen es justamente a la negación de la propiedad. Entonces, quería dejar esto claro, si sirve para algo, para aclarar algo, en definitiva, porque la gente en redes está en eso. Pero luego decir, y preguntarle al respecto, que, vamos a ver, a lo que estamos asistiendo, y lo habéis comentado antes, es a un proceso de expropiación. Realmente, desde hace más de medio siglo, y en España de forma acelerada, pues en los últimos 15, 20 años, a un proceso de expropiación general, ¿no? Queríamos un país de propietarios y no de proletarios, y por tanto fundamentado, claro, en la tenencia de propiedad. Bueno, lo que sabemos es que, aparte de las transferencias gigantescas de riqueza que se han producido, de la pérdida de poder adquisitivo, que hoy ya puede estar con respecto al año 2008 en un 15-20% de pérdida de poder adquisitivo en España, es una locura absoluta. Aparte de eso, no olvidemos algo, hay un horizonte político-ideológico que es la Agenda 2030, el Foro de Davos ha verbalizado públicamente que no tendrás nada y serás feliz, solo cumplirán la mitad de la promesa, claro, la primera parte, y a donde vamos, en definitiva, si uno observa todas las propuestas, son propuestas de la vivienda, en el tema de la vivienda son propuestas que no tienen en cuenta en absoluto la propiedad. Todas están orientadas hacia el alquiler y bueno, Irene Montero ha dicho públicamente que no hay que construir más. Es decir, que no nos quieren propietarios, y no nos quieren propietarios de vivienda, porque eso tiene que encajar en el plano general de esa Agenda 2030, en definitiva. Vamos, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho Fernando. Si se me permite una intervención un poco larga, empezando por el principio, algún día habrá que hacer una historia de la justicia social y el mundo conservador en España, en el Mediterráneo, en Europa, y de esas raíces vinculadas a la doctrina social de la Iglesia, vinculadas al mundo católico, vinculadas, bueno, León XIII, Rerum Novarum, luego 40º Ano, Partido Social Popular, Democracia Cristiana, bueno, el maurismo en España, Calvo Sotelo, la progresividad de los impuestos de la renta es Calvo Sotelo. Sí, sí, pues. Bueno, toda la legislación de los 1900 hasta el final de la Restauración en materia laboral, sobre todo de prevención de riesgos, de prohibición de accidentes, de prohibición de trabajo de mujeres embarazadas, de prevención de accidentes de trabajo, de descanso dominical, bueno, todo eso está en el haber del pensamiento conservador, y no solo del pensamiento, sino de la ejecución conservadora, por no hablar de jurados mixtos, toda la legislación tan benigna para el mundo del trabajo y de la industria nacional, con Primo de Rivera, reforma agraria y su mayor desarrollo precisamente en el bienio no rojo de la Segunda República, todo lo relacionado con vivienda y con seguridad social en el régimen siguiente. Seguramente lo que tengamos que pensar es que lo que ha sido una excepción en la historia de la derecha en España ha sido esta mezcla de patriotismo del dinero, de mercantilización absoluta, de alergia a hablar de comunidad, de alergia a hablar de personas, de alergia a hablar de condiciones materiales de vida que hemos tenido en los últimos 40 años en España, que eso sí que ha sido un secuestro del patrimonio histórico de lo que era la derecha. Ahora algunos dicen, no, es que lo que Vox está haciendo es un giro obrerista. Bueno, yo creo que es un reencontrarse con lo mejor de una tradición que precisamente como valoraba que la gente fuera libre, quería que la gente tuviera una casa, tuviera un empleo digno, tuviera un buen salario y con ese salario pudiera brindar un buen futuro a sus hijos. Yo creo que esto es lo que construyó la sociedad de clases medias y por tanto la estabilidad en España. Ha mencionado Fernando que hay modelos que son la negación de la propiedad, bien por la concentración en grandes actores, bien por la concentración en el Estado, pero ambos lo que niegan es que la propiedad pueda estar en manos de la gente, ¿no? A mí ni quiero que la propiedad la posea toda Blackstone, ni la posea toda el alcalde, y que le paguemos la renta a final de mes al alcalde y que se generen unas dinámicas de dependencia y clientelismo terribles. Yo creo que lo conveniente es que en un barrio, en lugar de que todas las casas sean propiedad de una sola persona, que todas las personas sean dueñas de su casa. Eso es lo que es lo pertinente, y para que entonces sean libres. Y quien precisamente blasona tanto de que la libertad es lo fundamental, el pilar fundamental de la civilización, tendrá que saber
que la gente es más libre cuanto más autosuficiente es, cuanto menos depende de los demás, cuanto menos depende de los vaivenes económicos o de las decisiones arbitrarias del político de turno. Consigamos que la gente sea libre y entendamos que la precondición de la libertad es tener unas bases materiales dignas de existencia. Y te voy a pedir que me refresques lo último que has dicho, porque con mi speech se me ha ido... Bueno, que encaja en un proyecto de futuro que es la Agenda 2030, bueno. de no tendrás nada, ¿no? Bueno, por supuesto, y aquí yo creo que es que el alquiler es tremendamente funcional a la idea que se nos quiere transmitir de un mundo sin vínculos, en el que se asocia la falta de vínculos a mayor libertad. Claro, porque tú estás rompiendo amarras de la vigilancia de los padres, de la vigilancia de la comunidad, porque es un poco arcaico, porque en verdad tú no podías desarrollarte libremente, tu identidad individual estaba sofocada, y lo que en verdad te define es lo que consumes, lo que escuchas, lo que comes, el equipo de fútbol con el que celebras los goles, los conciertos a los que vas. Eso es lo que te define. Ser de un sitio, rezar a un Dios, tener vínculos con tus compañeros, estar en un trabajo y sentir que te afanas en algo que también dice mucho de ti. Eso es algo artificial, y lo que te va a hacer conseguir la auténtica libertad es la flexibilidad y el desarraigo. Entonces, claro, efectivamente la propiedad te hace consciente de que tienes cosas que defender, de que tienes cosas que legar, de que tienes cosas que transmitir, y entonces se ha instalado la idea de que la propiedad convierte a la gente en patriota, o convierte a la gente en conservadora, o convierte a la gente en comunitarista, y todo eso es algo que son palabras absolutamente proscritas en el mundo actual. Y ya no solamente es que se promueva el alquiler, como habéis mencionado, sino que es que también se promueven ya fórmulas que son incluso una degradación del alquiler, que es que con dinero público, en el Plan Estatal de Vivienda que presentó en octubre la ministra, va a haber una promoción de lo que llaman rimbombantemente co-living y co-housing, y fórmulas mixtas de convivencia intergeneracional, que básicamente es que una viuda se ponga a convivir con estudiantes internacionales y con un MENA. Y bueno, pues yo lo que considero es que todo esto es romantizar una experiencia de hacinamiento, de miseria, de subarriendo, de tener que compartir con extraños, que antes mencionábamos, que recuerda mucho a las comunalcas del socialismo de Estado, que es: oye, yo cojo estas casas grandes que eran de la gran burguesía y de la aristocracia en los países del este, y cada habitación se convierte en el espacio en el que va a estar una familia entera o dos familias enteras, y van a compartir el pasillo, el baño y el teléfono. Y bueno, esto recuerda mucho a la escena de la película Doctor Zivago, ¿no? Sí. Andando por la casa y llega y esto es algo que se tiende, ¿no? Se vivía así, sí, ponían sí, cortinas, una ratonera. y dividían incluso habitaciones, ¿no? Yo quería preguntarle por una cosa, porque nos están privando, perdona Luis, que sé que ibas a hablar tú, pero nos están privando de la propiedad, como decíamos, y efectivamente es importante matizar que nos empujan, desean empujarnos al alquiler, pero es un alquiler absolutamente degradado, porque se están alquilando ya pasillos. Entonces, literalmente, o sea, se están alquilando y ofreciendo pasillos para compartir y dormir por turnos. Es decir, han llevado a los españoles a vivir en pisos patera, no ya los inmigrantes y tal, sino los españoles. Pero el problema está en que tampoco podemos acceder al alquiler. Los alquileres se han disparado en algunos sitios de Madrid, que en 10 años ha subido un 140%. Es una absoluta locura, ¿no? Y no podemos acceder porque, claro, se ha inyectado una gran cantidad de población foránea que, a su vez, por sus características socioeconómicas, no pueden acceder a la propiedad, y entonces todos van al mercado de alquiler, salvo las grandes rentas, en fin, venezolanas, mexicanas y demás. Pero el común de los mortales que viene aquí como inmigrante va al alquiler. La consecuencia es que no podemos, la realidad, ni comprar ni alquilar. ¿No? El español se ha visto en medio, absolutamente emparedado, porque no puede comprar lo que compra con muchísima facilidad y sin necesidad incluso de hipotecarse. Un gran comprador extranjero, un venezolano, también un tipo estadounidense, un tipo de China, estos que te deja en el limpiaparabrisas, que te compra la casa al contado, sin importar ni el precio ni el estado, que da exactamente igual, que tiene la capacidad de hacerlo, pero tampoco puede competir por un alquiler, porque es que 3 familias siempre van a poder pagar más alquiler que una sola. Y además tampoco puede acceder a la vivienda social, porque ya sabemos quién se lleva a la vivienda social, porque cuando tú te dedicas a importar masivamente a necesitados de todo el mundo, siempre, si los criterios de adjudicación son exclusivamente de renta, siempre van a ganar ellos. Si tú no pones criterios que tengan que ver con el arraigo, con el acumulado histórico que lleva la familia en el municipio, o con el acumulado histórico que lleva el demandante, sus padres y sus abuelos. Porque se entiende que es que incluso el desarraigo te da puntos. En País Vasco, para acceder a la vivienda social, estar desarraigado te da puntos. Cuando debería ser al contrario, ¿no? Todo el mundo busca vivir cerca de sus padres, cerca de sus amigos, cerca de sus afectos, cerca de su trabajo. Pues no, resulta que esto es un privilegio. Y que lo que tú tienes que tener es lo Carlos, otro. que en Madrid capital, donde más ha subido el precio, ha sido en Carabanchel y en Móstoles. Es decir, estamos hablando de zonas que no son precisamente de clase media, sino de clase media trabajadora de toda la vida.
un 33% en este año. Es decir, ¿quién puede soportar eso? ¿Quién puede pagar eso? No, entonces se da el fenómeno ya de la expulsión. Entonces se está quedando el centro de la ciudad para el turismo, para la inmigración recién llegada, para una ciudad espectáculo, para una ciudad que parece casi un centro comercial al aire libre. Los barrios de siempre están siendo vaciados. Y vamos, hay entornos en los que no hay más que ver cómo, si uno, no ya digo que tenga buena memoria, si uno se va a las fechas más antiguas de los visores de Google Maps y empieza a ver cómo era una calle en 2007, que son las fechas más antiguas, y lo compara con cómo es en 2025, es un viaje aterrador en el que ves como una calle que antes tenía academia de idiomas, imprenta, 3 bares y una peluquería, se ha convertido en una calle en la que hay una tetería, un locutorio, un envío de dinero y dos antiguos negocios ahora son viviendas a pie de calle con dudosas condiciones de habitabilidad. Bueno, pues lo cierto es que el español no tiene ningún hueco en las ciudades del hoy, y entonces están siendo expulsados. No, ahora vete a vivir a Guadalajara, al Corredor de Henares, vete a vivir ahí porque es el único sitio donde puedes pagar, pero claro, luego no puedes venir con el coche. O a costa de estar 2 horas en la carretera. No, luego te van a decir, no, conciliación y salud mental. Conciliación y salud mental, mis cojones. ¿Cómo vas a conciliar si te tiras 2 horas en el coche todos los días y cuando llegas te han puesto la multa? ¿Y cuándo ves a tus hijos? Cuando llevan 2 horas dormidos. Bueno, de todas formas, no hay nada más retrógrado en España que un progresista, ¿no? Y estamos en esas políticas y nos lo venden como progreso, lo que no está siendo más que un retroceso. José Luis García Castañeda nos dice, gracias, difícil, por no decir imposible, encontrar una mesa con tanto nivel intelectual sobre este tema. Bravo. Luis Sánchez de Movial. Bueno, José Luis, como es amigo, por eso lo dice, de todos nosotros. Bueno, a Carlos quiero que quedan 10 minutos. Voy a elevar la anécdota a categoría. Hablaba Carlos de una cosa, voy a poner un nombre, pues yo vivo en ella. La calle Ponzano. La calle Ponzano, desde el año 2005-2008, que llega el primer grupo, que es La Máquina, era una calle en la cual yo vivo en Río Rosas, esquina Ponzano. Entonces, los estudios de campo son muy interesantes, pues yo vivo en el barrio de San Benito toda mi vida. Ahora hablaremos de la especulación de la calle Santa Engracia, que probablemente no la conozcáis, yo sí la conozco, pues además he indagado, y es absolutamente brutal. La calle Ponzano era una calle que tenía pescaderías, lecherías, una tienda de... en fin, nada más que sobrevive una churrería, que por cierto, yo soy amigo del churrero desde hace muchos años, se está forrando, porque es la única churrería que suministra a todos los bares de la zona. El resto son todo bares. Lo que no puede ser es que en la calle Ponzano, entre la esquina con Río Rosas y la esquina con Santa Engracia, son 400 metros más o menos, haya casi 100 bares. Entre bares, restaurantes, no sé qué, after hours, la madre que los parió y tal. No puede ser. Pues además no hay negocio. Con lo cual, como yo soy malicioso, soy malicioso, efectivamente, y me conocéis muy bien, oiga, gasto mínimo que tienen esos chiringuitos para poder sobrevivir serían ingresos de 100.000 euros al mes. El alquiler medio está en 15.000 euros. Allí no entra ni el tato. Puntualmente entra en alguno, pero en 200 bares o en 100 bares no entra. Entonces, a mí que me expliquen si no es un lavadero de dinero. Bueno, yo no me atrevería tanto. Donde sí que hemos estado es en Barcelona, en el Raval, que hicimos un reportaje y te encontrabas en una misma calle unas 30 tiendas de carcasas. Sí, claro. Le preguntamos en una para preguntar que nos vendían una y no sabían ni abrir el escaparate para darnos una. De pakistaníes. De pakistaníes, claro. Sí. Y voy pero 30 en una misma calle. A la calle Santa Engracia. En la calle Santa Engracia, que había muchos edificios antiguos, hay que yo tenga localizadas entre 10 y 12 operaciones que se han comprado edificios antiguos, en edificios con rentas antiguas, etcétera, se han ido muriendo, los han echado, etcétera, etcétera. Entonces, han protegido la fachada, pues tenía protección 1, y por dentro lo han vaciado el edificio, han construido garajes y han levantado nuevos. Allí la media de venta está entre 2 y 3 millones de euros. Y por cierto, el actor Javier Bardem ha comprado un ático en la calle San Bernardo, casi esquina a Quevedo, 2 millones de euros. Claro, porque para que tú no tengas nada, ellos lo tienen que tener todo. Es claro, que entonces forma para parte que de la os ecuación. hagas idea de la especulación del barrio de Chamberí, sobre todo en los edificios antiguos, que se ha metido, que tenían un único propietario y han desalojado o se han muerto los inquilinos de renta antigua, etcétera, etcétera. Y ese problema está
en ese barrio, en Salamanca, y además la mayoría, hasta donde las noticias que yo tengo, de esas operaciones que se han hecho de venta y compra en la calle Santa Engracia son de fortunas, tú las apuntaste, Bueno, mexicanas y venezolanas. Bueno, y que están entrando, que lo decía también Carlos, fondos de inversión por arriba. Claro, porque, claro. Porque evidentemente ahí es donde entra en juego lo que comentabas tú antes, Javier, de que la frontera es solidaria. Es decir, porque la frontera protege incluso el propio poder adquisitivo de los nacionales. Es decir, hasta ahora siempre España ha estado en la renta per cápita por debajo de Francia, de Italia, bueno, de Italia menos, pero de Inglaterra. Tú viajabas a Francia e Inglaterra y no podías asumir los precios incluso de un Burger King. Pero ahora mismo, toda esa gente que antes no tenía esa libertad para entrar en tu propiedad, que es tu nación, porque la patria es una propiedad, ahora pueden hacerlo libremente. De manera que aquellos que ganan menos, que son los nacionales del propio país, tienen que competir con aquellos que ganan 3 o 4 veces más, y eso es lo que es imposible. Es decir, pero, y aquí es donde entro, es decir, en los años 80, un club, el Club del Reloj, el Club de l'Horloge, en Francia, reflexionó de una manera bastante interesante sobre un concepto que es el de preferencia nacional. Hoy relees muchos de esos artículos y no han superado bien el tiempo, pero sí el concepto de preferencia nacional. Es decir, antes lo hablábamos, es decir, están entrando en España en torno a los 600.000 personas, foráneos, extranjeros, cada año. Es decir, por mucha asimetría que haya entre la oferta y la demanda, por mucha vivienda que construyas, no puedes en ningún momento llegar Oscar, a ese punto medio. pero que no es el Club del Reloj, que es que Georges Marchais, sí, en 1981, del secretario general del Partido Comunista de Francia, pedía poner límites a la inmigración y proteger al trabajador francés. A lo que voy, tú hablas de protección, vivienda de protección pública. En estos años, y conozco ese sector porque durante 10 de ellos me dediqué a la vivienda de protección pública, es decir, se lo llevan mayoritariamente los extranjeros. Es decir, ya ahí es donde engarza lo que quiere decir. ¿Crees que hay que introducir el concepto de preferencia nacional no solo en la vivienda de protección pública, sino en el acceso a la vivienda? Rotundamente sí. Mencionaba Fernando, y ahora enlazo, como el Partido Comunista percibió claramente que la inmigración era una herramienta de devaluación de condiciones laborales y de condiciones salariales, y es evidente, yo no conozco ninguna patronal que esté en contra de la inmigración masiva, y no conozco a ningún gran fondo que esté en contra de la inmigración masiva, claro. Porque la inmigración masiva tiene sus perdedores, que es la persona que va a un centro de salud y se lo encuentra saturado, la persona que va en el metro y está flipando, la persona que no encuentra una casa, la persona que le roban, pero tiene sus ganadores. Hay gente que gana con la inmigración masiva. Y quien paga un sueldo y que sabe que tiene en la puerta a cientos de miles de personas dispuestas a trabajar por menos que el que trabajó el día anterior, ese gana. Y el que sabe que hace un negocio redondísimo con la vivienda, ese gana también. Entonces, por supuesto que la inmigración masiva es una herramienta de depauperación de la clase media en España. Y yendo a lo que preguntas, Óscar, bueno, yo creo que es que la vivienda son vasos comunicantes. Cuando tú impides que la clase media nacional compre, la clase media nacional se va al alquiler. Y la clase media nacional también entonces ayuda a que se tensen los precios, porque si tú tienes ingresos sustanciales mensuales, pero no tienes la capacidad de poder dar una entrada, a ti a lo mejor no te importa tanto pagar 2.000 euros mensuales de alquiler, y estás tú ocupando una plaza de alquiler que en verdad demandaría a una familia que está empezando su trayectoria profesional o que tiene menos renta, y entonces al final está afectando todo. Que un comprador de fuera esté comprando vivienda o esté haciendo que los precios de la vivienda en compraventa estén muy caros, está afectando al final a todo. Y está produciendo un efecto mancha de aceite o un efecto dominó, por el cual el tipo que antes era el Berro Salamanca y compraba el Berro Salamanca, ahora ya no puede comprar el Berro Salamanca y se va a Retiro, el de Retiro se va a Chamberí, el de Chamberí se va a Puerta del Ángel, y al final hay un tío viviendo en Toledo. Hay un tío viviendo en Toledo y otro tío viviendo en un piso compartido como consecuencia de todo esto. Y habrá quien diga, no, es que los compradores extranjeros no son muchísimos. Bueno, vamos a poner datos a esto. Los compradores extranjeros eran un 5% en 2007 y son ahora un 21%. Siguen sin ser muchísimos, efectivamente. Es lo que apuntaba Movellán. Son 1 de cada 5. Pero también en los barrios obreros. Claro, pero es que el efecto del comprador extranjero no es solamente numérico. Esto es una cuestión de incentivos. Si tú vendes y tú sabes que hay compradores que tienen mucho más dinero en el bolsillo que la media, claro, tú no quieres ser un parguelas, porque si tu vecino ha vendido a X, tú no quieres vender a X menos 2, tú quieres vender a X también. Claro. Y tú sabes que puedes vender a X porque hay un tipo que tiene ese dinero, porque efectivamente, como has mencionado, las rentas en otros países no son las rentas de España. En España, con salarios congelados de hace 30 años, no podemos competir con una empresa que con microcréditos accede facilísimo a poder comprar una vivienda, o con gente que tiene casi dinero por castigo. Y habrá que hablar, y aquí entro ya lo de preferencia nacional, que España no es una colonia inmobiliaria de nadie.
y que nuestros barrios no son una colonia inmobiliaria de nadie, y que a lo mejor cuando se habla de soberanía, además de hablar de soberanía nacional, energética, alimentaria, hay que hablar de soberanía residencial y de soberanía inmobiliaria, que las casas de España tendrán que ser preferentemente para los españoles, lo cual no creo que sea nada particularmente loco ni disparatado, sino algo de bastante sentido común y bastante racional, porque al final a quien nos debemos es exclusivamente a los españoles. Por tanto, prioridad nacional para acceder a una vivienda protegida, estableciendo tantos criterios podamos establecer para que de verdad sea para el español. Y eso querrá decir que introduzcamos criterios de tiempo de residencia en el país o en el municipio, de tiempo de residencia de los familiares, de arraigo, pero también para la compra. Nosotros llevamos una propuesta que es de fiscalidad diferenciada. Fiscalidad diferenciada quiere decir fiscalidad mínima para el nacional, que la compra de una primera vivienda no paga impuestos porque es tu primera vivienda y no hay derecho a que se esté enriqueciendo la administración con un bien de primera necesidad, y que el de fuera que quiera comprar aquí pague muchos impuestos, por supuesto que sí, tantos que sea disuasorio, y que si aún así insisten en querer seguir comprando, con ese dinero se haga vivienda protegida para españoles y bonificaciones fiscales para españoles, por supuesto que sí. En España así, en otros países de otra forma, privilegiando a sus ciudadanos. Claro que sí. Tengo muchos temas sobre la mesa, pero solo tenemos 5 minutos. Vale, Fernando, bueno, yo voy a hacer sí. una pregunta práctica, ¿no? Porque propuestas hay muchas, por decirlo así, pero la única propuesta completa que yo he leído y en fin, que creo que es verdad, que es verosímil y que se puede ejecutar, es la que le he leído a Carlos. No nos quedan 5 minutos, nos quedan 3, ¿eh? Pero le quiero preguntar si la primera medida, porque claro, al hablar de incentivos fiscales de todo tipo, que es algo lógico a lo que hay que apuntar, evidentemente con esa preferencia nacional además, si lo primero que hay que hacer antes que eso es construir. Porque entre otras cosas, porque si tú haces una rebaja fiscal sobre la actual oferta que hay, lo que se produce es una subida de precios brutal. El campamento no vale para nada, ¿no? Sí, que lleva 30 años. Entre otras cosas. Si son 10.000 viviendas, que estamos hablando que entran más de medio millón cada año. Claro, a ver, si tú haces una rebaja fiscal sin haber aumentado la oferta o sin haber hecho que decrezca la demanda, van a subir los precios porque estás permitiendo que muchas personas que antes no podían acceder a la posibilidad de comprar, puedan acceder a la posibilidad de comprar, y que por tanto haya una transferencia directa de la rebaja fiscal. Tú quitas el IVA, pues ya sabe el vendedor que puede subirle eso al precio. Y eso se ha visto muy bien con cómo se hizo en los años 70 y 80 en Inglaterra, y cómo eso llevó a una subida de precios precisamente por algunas de las personas que son tan idolatradas por nuestros expertos en economía. Sí. Pero más allá de las bromas y las consideraciones, efectivamente lo primero que habría que hacer es tratar de equilibrar oferta y demanda, y yo creo que hay que hacerlo desde ambos lados. Entonces, por una parte, con un control férreo de fronteras, aquí no puede entrar ninguna persona más y de ninguna forma, y de ningún lugar y de ninguna situación administrativa, ninguna persona más. Pero es que además tienen que ser muchas personas. Y hemos visto en Estados Unidos como cuando se va gente y deja de haber demandantes masivos de vivienda, bajan. Y al mismo tiempo construyes. Y en Estados Unidos se han hecho ambas cosas. De hecho, donde más había bajado los precios era en Austin. Y Austin ha tenido una política de gran construcción y al mismo tiempo de deportación. Bueno, pues si tú combinas ambas cosas, si tú combinas remigración y construcción, vas a conseguir que haya lo que necesitan las familias, que es inundar otra vez el país de bloques para que la gente pueda vivir y no viva hacinada o en ratoneras, y al mismo tiempo que las casas sean para los de aquí. Entonces, en primer lugar es tratar de equilibrar eso construyendo, remigrando, haciendo que afloren viviendas que están vacías o en usos no residenciales, que están en el turístico o en el temporada, como consecuencia de las malas regulaciones que ha hecho la izquierda. Y si tú vuelves a dar seguridad jurídica al propietario, la gente volverá a poner su vivienda en el mercado. Si le das aquello que quiere, que es básicamente garantía en el cobro de la renta y seguridad en la recuperación de la posesión. Y ya veremos cómo entonces van a poner requisitos más bajos, cómo entonces va a haber menos castings inmobiliarios, cómo entonces la gente de a pie va a poder alquilar. Si hacemos todo eso, se va a poder equilibrar oferta y demanda. Pensemos que actualmente el Banco de España calcula que hay un déficit de 750.000 viviendas y cada año el Consejo de Ministros pide 250.000 inmigrantes más. Yo no sé qué campeón de las Olimpiadas de Matemáticas considera que con estos datos se va a ir mejor y no se va a ir a peor. Oye, pero permitidme que en el último minuto que nos queda, la cadena SER ayer ponía un tuit que decía: Vox se lanza por el voto obrero en la calle, pero rechaza medidas sociales en el Congreso. A lo que Carlos Quero contestaba: las medidas sociales del gobierno son básicamente vivir hacinados con desconocidos, dormir en la litera de casa de los padres hasta los 37, sentirte extraño al pisar la calle, tener condiciones salariales de mierda hasta la eternidad, calles que parecen Santo Domingo, centros de salud saturados, pequeñas ciudades sin oportunidades, campos de cultivo convertidos en las fincas de recreo de los caciques de las placas solares, agricultores y ganaderos saqueados y sin poder venir, jóvenes haciendo las maletas rumbo al exilio, y un festival de subidas de impuestos y cotizaciones sobre jóvenes y trabajadores que jamás tendrán pensión.
volveremos a votar que no, claro. Más claro. Estaba caliente el otro día. Por eso yo decía aquí en esta casa que somos muy de Carlos Quero. Fíjense ustedes el gran ministro de la vivienda que hace falta en este país y el privilegio de tenerle sentado en esta mesa. Dentro de poco. Y además portavoz adjunto en el Congreso, ni más ni menos. Cuando yo digo que Vox cada día va ganando, no me lo estoy inventando. Así que felicidades. He estado muy a gusto, efectivamente. He estado en casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Carlos, que vaya muy bien el pleno de hoy, Muchas que no lo gracias. tengo yo. Muchas gracias. Esperamos Adelante. tu intervención y te esperamos aquí cuando quieras, Carlos. ¿Vale? Muy pronto. Muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos aquí en la boca del lobo y vamos a escuchar a un miserable como Pere Navarro, como con Pere Aragonés. Sí, señor. Vamos a escucharle porque tiene mucho que ver con la batalla, la guerra civilizatoria que estamos dando. Importante, ponemos los cascos, anda, vamos a escuchar a este miserable y así nos vamos calentando todos. El problema de la movilidad en las ciudades es un problema de espacio. Despacio. Y entonces ahora veo que últimamente estamos todo el día con las emisiones no tal y cual. Oye, mire, al centro de la ciudad vas con transporte público. Vas con transporte público porque a él le sale Un de taxi, un Uber. de la vagina o de donde sea. Al centro de la ciudad no Donde vas sea a que ir. tenga. Este tenía que ir corriendo a ver si baja peso. No nos equivoquemos. Lo veo porque Esto no se algunos oye. están dando Sí. por la zona, bajan y Sí, sí, pero no pasa nada. Se ha comido a sí mismo este monstruo. pero no quiero. No, pero no, Entrar en cuestión personal. no es una cuestión, es un miserable. No vas a ir Sí, sí, ni en es eléctrico, peor que eso. ni en diésel ni en emisiones. No vas a ir. con Pero que este transporte miserable a mí público, y si me va a tienes- decir, perdón ustedes, este miserable, este hijo de perra me va a decir a mí cómo tengo que ir a la ciudad y si tengo prisa que me coja un Uber. No, si tengo prisa te quito el coche oficial y voy con tu coche oficial. Todo lo del coche eléctrico, de las emisiones cero, ha sido una enganifa. Nunca se trató de eso. Se trata, bueno, sí se trató en el momento que tú favoreces a la industria china. Tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero de Lobista y se trata de acabar con la libertad. Que eso es lo verdaderamente peligroso, porque el coche, como muchas veces hemos comentado, Fernando, el coche era símbolo de libertad, de ponerte mover, de subir, bajar, de ir donde quiera. Esto es la Unión Soviética, donde te hacía falta un visado para ir de una ciudad a otra. Lo mismo que pasó en pandemia en España. China, Javier, si me permites, llevo mucho tiempo diciendo. Es China, o sea, Es al- China, al es final el modelo chino. acabamos yendo en bicicletas, en patinetes, claro, 2025, 2026 o 2034 o 2030, que es más apropiado. Pero es lo mismo, son las imágenes de la China de Mao, donde iban miles y mono, miles de sí, chinos sí. con su mono azul y en una bicicleta, y ahora por la bicicleta ya sabemos que funcionan tal, las del ayuntamiento, los patinetes y la madre que los parió a todos. Y Pere Navarro no es solamente lo que anuncia, que exige a partir de ahí una rebelión nacional, de verdad. O sea, exige esa rebelión. Es además el modo en el que lo dice. El absoluto desprecio, desdén, displicencia hacia la población. O sea, de una manera, con una altanería diciendo, o sea, no te equivoques, desgraciado, pero que te crees que tú vas a entrar en el centro de las ciudades con tu coche, tú irás como yo te diga, como yo, Pere Navarro, que soy la mayor autoridad en el mundo sobre estas cosas, te diga, este es un fámulo, es un criado, es un mayordomo, es un sirviente abyecto de Bruselas y de la Agenda 2030. No es otra cosa. Están en eso, porque como decíamos antes, cuando hablamos con Carlos, el horizonte es el que es. No nos engañemos. El horizonte es dejarnos literalmente sin nada. Sin nada, Y van a sin hacer nada. inviable las medidas que están tomando. Están perfectamente claras. Nos quieren quitar el vehículo de forma individualizada. Mira, hace poco, ayer Pere Navarro dice esto de que no es un problema de contaminación. Claro que nos han engañado con el coche eléctrico, claro que nos han engañado con la agenda climática, claro que nos han engañado con todas estas basuras. No, dice ayer, es un problema de espacio. Bueno, esto lo dijo no hace muchas fechas, hará un mes, dos, no me acuerdo, el responsable de movilidad, no sé qué, del Ayuntamiento de Madrid. Borja Caravante. Sí. Lo dijo, tal cual. Dijo, no, que no es un problema de contaminación, que esto es un problema de espacio y por tanto el mismo espacio ocupan los coches eléctricos que los coches no eléctricos. Esto se veía venir. El coche eléctrico no es más que una estación de tránsito hacia el final que tienen ya previsto, que es el de excluir a las ciudades en su conjunto del tráfico rodado. Pero por supuesto, y no es ni por la contaminación, ni tampoco por el espacio, es para privarnos de todos los elementos de libertad. El metálico, el coche, los desplazamientos. En el horizonte que está la ciudad hay 15 minutos.
Pero si es que está ahí, pero si es que lo han proclamado de mil maneras distintas. Si es que está en sus planes, lo han dicho abiertamente. Hay en algunos lugares donde ya se han conseguido, avanzar bastante. Hay uno que les salió mal, que fue Oxford, donde la gente, la población de Oxford, los oxonenses, se sublevaron contra las medidas y empezaron a romper cámaras, porque se había cercado literalmente la ciudad de Oxford para que la gente que saliera quedara retratada. China, otra vez. Y esto se está consiguiendo de una manera que no se está diciendo en público, por ejemplo, en París o en Barcelona, que han sido ciudades experimento de la ciudad de 15 minutos. Y lo están consiguiendo. Están consiguiendo que de facto la gente no se desplace más allá del perímetro inmediato porque nos quieren encerrados, porque ese experimento se hizo durante la pandemia y la población reacciona favorablemente a lo que le proponga el poder, que es el secreto último del funcionamiento del poder. Bueno, y de hecho, después de la pandemia, el mundo ha cambiado radicalmente en todos los sentidos. Nuestro modo de vivir no tiene nada que ver con el que teníamos hace 6 años, ¿no? Pero llama la atención que utilicen como argumento ahora mismo el espacio aquellos que invitan a la invasión masiva permanente y aquellos que están también invitando a que la gente venga a las ciudades porque están haciendo imposible que la gente viva en el campo, ¿no? Es decir, pero cuando escuchas a este señor, a este Pere Navarro, lo que te llama la atención es que, en efecto, no habla como un administrador que cuida de tus bienes, de los bienes comunes, de los bienes de todo, sino como un propietario en el que, en efecto, tú eres un mayordomo, un sirviente en el que no tienes derecho ni siquiera a expresar tus opiniones. Es decir, la consecuencia de esto es que precisamente las medidas que ellos toman, que nos dicen, y esto hay que ponerlo también sobre la mesa, que esto es irreversible, no hay nada, absolutamente nada que introduzca al hombre que sea irreversible. Todo lo que hacen es irreversible, la inmigración es irreversible, no. Todo es absolutamente reversible y tenemos que revertirlo todo, porque están cambiando el mundo, lo están haciendo inhumano, lo están haciendo para ellos 4, porque cuando te dicen la gente 2030, no tendrás nada y serás feliz, sí, claro, para que tú tengas todo y seas más feliz aún, ¿no? Entonces hay que revertir este orden inhumano, este orden irracional que están introduciendo, ¿no? Pero lo que decía, esta gente que toma estas decisiones, estas medidas que tienen consecuencias muy graves para la gente de a pie, después, cuando ellos se van de la política, no tienen ninguna consecuencia de sus políticas. Todo lo contrario, quieran dar una vuelta a las puertas giratorias y siguen ahí acomodados arriba. Mientras que esas medidas que han tomado nos han esclavizado más de lo que estábamos antes de que ellos llegaran. Son delitos de lesa humanidad y algún día habrá que sentarlos ante un tribunal. De verdad lo digo. Por un lado. Y por otro lado, brevísimo, lo intento por lo menos. Todo este proyecto ha embarrancado, ha encallado. El proyecto globalista, por su propia naturaleza, necesita de otros actores, porque es globalismo. Y resulta que todos los grandes actores del mundo, Estados Unidos, Rusia, China, la India, no están jugando a esto. No están jugando a esto, ni a la ideología de género, ni a la transexualidad, ni a la Agenda 2030, que han rechazado. Esto se va a quedar solo para la Unión Europea. Y se van a cebar con nosotros, porque somos las ratas de su laboratorio, porque los europeos somos lo que les queda del experimento y nos van a exprimir allá hasta donde puedan y 5 minutos más. O sea que cuidado, porque es verdad que el mundo se está encaminando en otra dirección completamente diferente, pero no precisamente la Unión Europea, casi digo Europa, no, la Unión Europea. O sea que de verdad hay que estar más alerta que nunca. Por un lado, el proyecto ha fracasado por su propia naturaleza, es verdad, pero por otro lado, cuidado que la ingeniería social nos la van a aplicar con mucha más saña, con mucho más celo a nosotros. Bueno, hombre, vamos a ver, el otro día declaraba la vicealcaldesa de Madrid, yo no sé a cuento de qué, pero lo dijo, hemos incrementado para este año que entra el control en Madrid, con 700 y pico más cámaras en las calles. Qué bien. Y yo me quedé. ¿Esta señora sabe lo que ha dicho? Bueno, Madrid... Tengo ya mis dudas, si lo sabe o no lo sabe. Pero los atascos... Antiguamente llegaba un alcalde y decía, pero me meto a arreglar el tráfico. Eso ya no es una prioridad, no se lo plantean porque lo que dicen es, no, el tráfico está mal por tu culpa y no tenemos ninguna intención de solucionarlo. Quieren generar ese escenario para justificar las medidas con las que luego nos van a pegar del pero no hay que cargarse el tráfico, no hay que arreglarlo, claro, hay que decir que estés jodido en un coche y que no bajes o lo que sea. Pero fijaros cómo ha cambiado la temperatura social.
hablando de las cámaras que tú mencionabas ahora mismo, Luis, que cuando surgió el tema de las cámaras y las ciudades no ha pasado tanto tiempo, serían en los años 90, el debate hondo que hubo y cómo la gente se resistía a que en el centro de la gran capital, es decir, que es de lo que se hablaba, tuviera unas cámaras que le controlaran. Ahora mismo ya hemos asumido que las cámaras están ahí, incluso nos lo meten como algo que es bueno para nosotros. Sí. Es alucinante, pero ves, sobre todo, cómo ha cambiado el clima social, cómo la gente que tenía un sentido crítico del mundo, de la vida, por lo menos algo más que ahora ya no lo tiene. Y no cuestiona las cámaras. Y sobre todo nos encontramos con una realidad. Los jóvenes no han vivido aquello que nosotros vivimos. Ven como algo natural, como algo normal. Igual que te meten a las lesbianas en todas las películas y va, pero esto es lo más normal del mundo. El que es hetero, el que no lo es, da exactamente igual que los jóvenes asumen eso porque es lo que están conociendo, es decir, asumen las cámaras porque no han conocido otra realidad, entonces ven la presencia de un monitor que te controla como algo absolutamente natural, y ese es el problema, es decir, que poco a poco van cambiando la sociedad a través de esa ingeniería social de la que hablamos. Nadie abre un debate si no es para ganarlo, y evidentemente cuando comenzó el debate precisamente sobre la privacidad, uno podía imaginar fácilmente dónde iba a terminar. Yo recuerdo un reportaje que publicó, no sé exactamente ya qué periódico, pero desde luego era la época todavía, era comienzos de los 2000, era la época de la prensa en papel, ¿no? Pues sería El Mundo, La Razón, en fin, tal. Y había un mapa de las cámaras que había en Madrid, las públicas y las privadas. Entonces yo iba andando entonces al trabajo, pues desde la calle Galileo hasta la calle Orense. 30-35 minutos andando y tal. Bueno, siguiendo en el plano, estaremos en el año 2002, 2003, 2004, una cosa así, ¿no? O sea, hace algo más de 20 años. Ya entonces, siguiendo en el plano, el recorrido que yo hacía, calculé, era muy fácil hacerlo por otro lado, que estaba siendo grabado el 80% del tiempo de mi recorrido. O sea, yo pasaba por delante de cámaras durante el 80% de mi recorrido, y gracias a que un trozo de ese recorrido era el Parque de Santander, y cerquita de tu casa y tal. O sea, ya entonces, claro, lo exhaustivo que es esto hoy, por ejemplo, en cuanto a la seguridad, todos encontramos razonables a partir del 11 de septiembre del... Perdona, Luis. Ahora hay cámaras en el Parque de Santander, ¿eh? Pues fíjate. Entonces y según el mapa no las había, pero bueno, me lo creo absolutamente, claro. La cuestión de la seguridad, a partir del 11 de septiembre, extremaron las medidas de seguridad en los aviones y tal, hasta unas situaciones verdaderamente ridículas, ¿no? Sí. De no poder llevar un líquido que sea más de 100 mililitros, de no sé qué, no poder llevar una serie de cosas. Bueno, cuando tú pasas a la zona te lo puedes comprar. Claro, o sea, allí sí lo puedes comprar. Tú te puedes comprar una botella de 1 litro o de 2, que las hay, de Johnny Walker u otras variantes y tal, y eso sí lo puedes llevar. Pero si la traes tú de fuera, no. Es decir, es absolutamente escandaloso cómo han diseñado un escenario en beneficio de determinados negocios, aprovechamientos varios y tal. La resultante es que carecemos absolutamente de privacidad. Es decir, que tú sales de tu casa, donde estás permanentemente geolocalizado por el móvil, entre otras cosas. Luego sales a la calle, estás siendo grabado y tal, hasta llegar al aeropuerto. En el aeropuerto ya te radiografían hasta el esqueleto. O sea, vivimos así. El pago siendo grabado dentro de tu casa, porque en mi casa, igual que en muchas, ha decidido la comunidad, yo me opuse, pero no sirvió de nada, porque los votos son los que son, en las plantas de cada casa yo tengo 2 cámaras. Es decir, que yo en el momento que salgo o que entro y la cámara que tienes en tu casa de Securitas o la que sea, que tienes que tener, porque si no... pero bueno, esa la pones tú si quieres o no quieres. Pero la cámara te está grabando también. Claro, no, pero esa la pones tú. Pero la comunidad de propietarios te la pone, con lo cual, si viene quien viene en el ascensor a mi casa, queda grabado quién viene o quién se va. Pero sí, pero claro, pero Luis, pero además, vamos a ver, si tú estás en tu casa hablando, yo creo que la experiencia la tenemos todos y los oyentes también. Tú estás hablando de las vacaciones en tu casa y miras el teléfono y te aparecen anuncios de las Islas Maldivas. Claro. Y cosas así, dices, pues, pero vamos a ver. Viendo el teléfono. Evidentemente, esa es la privacidad que tenemos, es decir, que el mundo orwelliano y de Aldous Huxley, una mezcla de ambas cosas, se ha hecho realidad con superado, está superado ya, Fernando. Oye, tengo varios mensajes. Sergio de Logroño, fue su cumpleaños, además nos aporta una cantidad todos los meses. Pues muchas felicidades a Sergio. Muchísimas gracias a
a Sergio, y así que aquí le felicitamos. Hoy me he enterado del fallecimiento de Guillermo Gortaza, la verdad es que me da mucha pena. No me digas. Sí, y Yo también. era un buen amigo, aquí le he entrevistado Sí, sí. muchas veces, y parece ser que un tumor cerebral y ha fallecido a la edad de 74 años. Era el primer marido de Pilar del Castillo, Sí, fue que ministra de sigue Educación, siendo sigue de eurodiputada, lleva toda la vida de eurodiputada. sí, sí. Bueno, Dios le tenga en su gloria, descanse. Ellos en paz. empezaron, los dos. En la joven Guardia Roja, ¿no? En el PC. Yo creo que van en bandera En roja. bandera Roja, roja, no la joven efectivamente, Guardia. sí, Bueno, sí. ellos los dos son vascos, y además yo con Guillermo he discutido, sacó un libro que era sobre los liberales forales. Sí, el aforismo liberal. Sí, aforismo liberal. Claro, que Sí. yo no coincido, ¿no? En muchas ocasiones, pero bueno, un gran tipo. Y No, era un hombre erudito, muy culto, un gran sí. conocedor de la historia de España y tal. Y Tengo con ahí un nivel su cultural. último libro que le iba a entrevistar en breve. Era un tipo además afable, ¿eh? Sí, O sea, sí, era sí, una muy persona. cierto. Bueno, estamos en ese. La tertulia de hoy era la solidaridad. Era la pregunta retórica que yo me hacía, si la solidaridad requiere de fronteras. A tenor de lo que hemos hablado, sí, claro que requiere de fronteras. Cuando nos hablan de sanidad universal, estamos perjudicando a los que pagamos la sanidad de aquí. Es decir, en una declaración reciente de Carlos Quero, él hablaba que la solidaridad tiene que empezar por uno mismo, con lo cual quien tiene que proteger a los ciudadanos de Mozambique es el gobierno de Mozambique o el Estado de Mozambique, lo de Angola, el de Angola, y el de España, el de España. Pero España en los últimos años le ha dado por proteger a otros ciudadanos que han venido de fuera y que están machacando el Estado. El Estado español ahora mismo, con las autonomías, es el más insolidario que hay. Para empezar, lo estamos viendo con esto No de hay la más que ver los financiación. últimos pactos. Y a ver si nos queda claro que efectivamente esta inmigración loca, desbocada, está acabando con la posibilidad de adquirir una vivienda también. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, pero no solo legal o ilegal. Hablo de que en Aragón están hablando de montar una planta para fabricar coches eléctricos. Ni uno solo de los trabajadores de allí, según nos han contado, se ha podido saber, va a ser español. Se van a traer a 2.000 chinos. Sí, sí. ¿Dónde van a vivir esos chinos con un mayor poder adquisitivo de los aragoneses que estén por la zona? ¿Dónde? Pues van a ser los primeros que adquieran vivienda, perjudicando a otras 2.000 familias españolas. Incrementando los precios de una manera Por eso artificial. digo, no vienen a generar trabajo. Por otra cosa, vamos a montar una planta aquí de puta madre, vamos a contratar a 2.000 españoles. No, es que no van a contratar a 2.000 españoles, se van a traer a 2.000 chinos. Pero eso lo están haciendo No. en todos los negocios Bueno, que llevan aquí pues, funcionando es que como bazares, no contratan ni un puñetero español. Que yo en el año 2006 escribí un artículo que se llama La China está cerca, un poco como el título de la película de Marco Beloco, La China y Vichina, y recibí, mi periódico recibió al poco tiempo una carta del agregado comercial declarándome persona non grata por haber denunciado ese tipo de cosas. Año 2006, hace ya muchos años. Bueno, es que antes comentaba Carlos que el español se está quedando, sobre todo la clase media se está quedando en el medio. Yo creo que se está quedando fuera. Es decir, porque nos están expulsando a nosotros. Es decir, y la frontera efectivamente sí que es un elemento de protección, pero sobre todo para los más vulnerables. A ellos que se le llena la boca hablando de vulnerabilidad, son los vulnerables los que ahora mismo son muchísimo más que antes, están más desprotegidos desde que las fronteras han caído, porque las fronteras siguen físicamente ahí, pero han caído en todos los sentidos. Es decir, yo no puedo jamás competir con alguien que venga de fuera y que cobre 3 veces más que yo. Y esto afecta a todos, no afecta solo a la clase trabajadora, sino a la clase media y a la clase alta no. Por eso las clases altas siempre han estado en contra de, Bueno, la clase de las alta fronteras. son, ¿no? ahora más que nunca son las élites que ellos Claro, mismos, pero ¿no? hay otro elemento, es decir, creo que comentábamos hace algún tiempo que ese estudio o ese mapa que ha hecho el diario.es, en el que hablaba de la segregación social que se produce entre inmigrantes y españoles, como señalando que los españoles viven en las mejores zonas, mientras que los inmigrantes, pues no, hombre, solo faltaba que alguien que acaba de llegar, que viene con una mano delante, otra detrás, o no. Bueno, es decir, los que no ha inmigrantes, yo te digo que los venezolanos o los que vienen con dinero de narcotráfico mexicano, no todos, se han quedado con el barrio Salamanca. Bueno, los pero- antes valía 1 millón de bueno, euros en la casa, que ya estaba que vale 3 o 4. Vete al noroeste, vete al noroeste y ya verás cuántos Bueno, venezolanos hay. Yo tengo en mi bloque tengo 2 venezolanos. Es decir, gente que no cumple los 30 años y viven en viviendas que una persona de clase media aquí no lo podría pagar nunca. Pero me gustaría introducir también otro componente, es decir, en relación con lo que hablábamos antes de la vivienda. Muy y es- rápidamente, que nos quedan es decir, 5 y es minutos. la herencia. Es decir, porque si hay alguna ventaja que puede tener
todas las clases sociales, también la clase media y la clase de trabajadores, que, oye, cuando tus padres fallecen familiares, pues tú accedes a ese patrimonio que con mucho esfuerzo ellos se han ganado. Sin embargo, ahora que está haciendo fiscalizar la herencia, no atacan a la clase alta, sobre todo a la clase media y trabajadora, porque lo que quieren es generar un mundo de caos donde el inmigrante que acaba de llegar tenga las mismas posiciones que tenemos nosotros y que no tengamos ninguna ventaja sobre nuestro territorio, porque lo que hablaba yo antes de la preferencia nacional, sí, en Francia se criticó mucho aquel concepto, tú hablas de Marché también, sí, efectivamente, es decir, pero se criticó mucho porque, claro, generaba discriminación, pero hemos llegado de un criterio, de un principio, de un concepto que es el de la preferencia nacional a otro que es el de la preferencia extranjera, que es exactamente... No igual de discriminatorio, sino mucho más discriminatorio, porque es absolutamente irracional que el que viene de fuera tenga menos, o sea, tenga más derechos que el que viene dentro. Y no pasa absolutamente nada. Yo creo que tenemos que rebelarnos frente a estas cosas. Pero ese es el, digamos, el camino necesario para conseguir el fin. Y el fin es la destrucción de la identidad. Esa es la cuestión. El fin, por eso hay que discriminar positivamente al que viene de fuera para equilibrar una situación que ya está de entrada desequilibrado precisamente por la pertenencia. Entonces, es la destrucción de la identidad. Cuando hablabais del asunto de los chinos en Zaragoza, claro, esto es exactamente lo mismo que pasaba y una de las causas del fracaso del proceso de modernización de España a lo largo del siglo XIX, que tiene su culminación prácticamente en la Ley de Minas de 1868-70, donde se desamortiza el subsuelo, se vende literalmente al mejor postor para enjugar el déficit, todas estas cosas y tal, tan típicamente liberales, que nos conducen siempre al desastre sistemáticamente, y se fomentó la presencia de empresas extranjeras, sobre todo británicas, para la explotación del subsuelo. Ni siquiera se les pedía que contrataran españoles y sobre todo, ni siquiera se les pedía que pusieran aquí las industrias de transformación. Con lo cual, se dedicaron a explotar la riqueza del subsuelo español, a llevárselo a su país y a que eso contribuyera, ahora sí, al desarrollo industrial de sus propios estados. El problema fue que esto que sucedió durante el sexenio democrático, antes llamado revolucionario y ahora ya rebajado a democrático, claro, las élites que teníamos estaban literalmente vendidas a Gran Bretaña, cosa que hoy está abundantemente acreditado. Bueno, exactamente lo mismo que está pasando hoy, exactamente igual. Han vendido todo el país y quieren destruir la identidad porque nos necesitan reducidos a nuestra mera dimensión puramente económica, como unidades de producción, si es que hay suficiente para todos, y nada más. Y eso es lo que buscan, por eso tienen que traer chinos. Da igual, exactamente igual. Es decir, nos utilizan para eso. No quieren que aquí haya ni trabajo, porque nos quieren dependientes, ni por supuesto que haya libertad, ni por supuestísimo que haya propietarios, que todo es la misma cosa. Oye, permíteme, sí, rápidamente. Vamos camino y hago el titular periodístico del lumpen proletariado. No nos engañemos. Totalmente. Pero ¿cómo vamos caminos? Y estamos ahí ya. Es que en muchas cosas Marx tenía razón. Claro. Y se están cumpliendo de una forma que probablemente ni siquiera él previó, porque el estadio de capitalismo que conoció no tiene nada que ver con el actual, pero se están cumpliendo muchas de las cosas que Marx predijo. Otras han sido verdaderamente disparates fabulosos, bueno, también debido a al tiempo que ha pasado y a la época y tal. Pero muchas de las cosas se están cumpliendo, sí. Oye, por cierto, mi amiga Arantxa Cabella, amigo de todos vosotros, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, nos dice: magnífico el debate de hoy. Las cámaras se ponen porque hay inseguridad. Ellos generan inseguridad, ponen las cámaras y así los ciudadanos tragan porque crean una cámara a que te asalten. Claro. Ellos crean el objetivo problema cumplido. y luego Eso nos ofrecen la solución. Oye, tengo más No, pero en todo. En todo, en absolutamente todo. Más mensajes. ¿Nosotros vivimos mejor ahora que hace 10, 15 años gracias a la acción de los políticos o es como consecuencia de la acción de los políticos que vivimos peor? Es evidente. Oye, el tiempo apremia, me estoy reventando de hacer pis, la vejiga creo que va a estallar y estoy aguantando como un valiente, pero tengo varios mensajes. Pero es un problema crónico ya, Javier. No, es que me he bebido 3 litros de agua lo que va de mañana, tío. Convierte en la tertulia escatológica. Bueno, no, todos los días me pasa lo mismo. Que si nos despidiera con elegancia, pero siempre tira de la vejiga, tío. O sea. Bueno, el día gracias por hablar tan claro sobre lo que está pasando en Madrid. Otra de las actuaciones que pasaron hace unos años fue la que os he enviado. Allí vivimos decenas de familias en toda la vida y nos echaron. El caso de Madrid es horrible, nos han echado en nuestro barrio. Nos dicen, de mis 3 clases de colegio de Blanca de Castilla, en pleno Eduardo Dato, estamos en la práctica mayoría fuera de nuestro barrio. Unos en Toledo, otros en Guadalajara, en Cuenca y otros en sus casas. Y nos dice, una fundación liquida una operación opaca 14 edificios que heredó. Bueno, en fin.
Esto lo publicó la ABC. Buenos días, Cristina, contertulios. Javier, los dogmas de la izquierda sobre la vivienda de grandes tenedores vale para todos menos para ellos. Gracias a ustedes por luchar y estar ahí. Enhorabuena a todos. Besos y abrazos. Pepe y Reme, más. Francisco de Córdoba. Cada día os escribo menos porque cada día os escucho más tiempo. Volvemos a vivir en las casas de vecinos muy abundantes hasta los años 65, hasta el año 65 en los pueblos de Andalucía. Solo Vox afronta con responsabilidad los auténticos problemas que atenazan España. Enhorabuena por el programa de hoy. Hace falta dar a conocer las teorías de Carlos Quero. Más, la jefa provincial de tráfico de Asturias pidió ayer que las personas mayores fuéramos dejando de conducir. Por cierto, ese es otro peligro porque es la edad de corte. Hace un año o dos se habló de quitar el carnet de conducir a los mayores de 65 o 70 años. Sí. Caballero, eso es cuando usted deja para ir de ser productivo y cuando a lo mejor usted va llamando a la puerta para pedir la eutanasia. Es la línea de corte que se han marcado. Todo lo que hacen tiene una inmensa maldad. No lo digo yo, lo dice el propio Pere Navarro, que no Pere Aragonés. Javier, el impuesto de basuras es para sustituir el impuesto a los vehículos que han condenado, claro, Fran Torrejón, para sacar dinero por otro. Vox tiene a Carlos Quero una máquina de ganar votos y que le cuiden mucho y potencien sus apariciones públicas. Así, ¿cuánto se ha ganado con Carlos Quero y con la salida de otros, por cierto? Buenos días, Sergio de Logroño. Lo que no alcanza a entender es por qué el gobierno no predica, por cierto, felicidades, Sergio, no predica con el ejemplo, fue su cumpleaños ayer, y divide en estancias pequeñas los pisos oficiales de 400 500 metros adjudicados a los ministros como el Aguasque, a los simples funcionarios que van destinados a la capital. Les mandan una arriba a España desde allí. No tengo tiempo para más. Fernando, no te vayas porque tenemos mucho que hablar. Vamos a hablar de música hoy. Vamos a hablar de música hoy, sí, pero sí. No se me da de la cabeza la suerte que tiene Pere Navarro de que los duelos fueron abolidos hace mucho tiempo. Los duelos, vale. Por cierto, me dice maneja bien la patria es una propiedad, se pregunta Martín. Inestrillas, ¿quién ha dicho que la patria es una propiedad? Se pregunta Martín Inestrillas. Miguel Jiménez nos dice: he estado a punto de avisar a la Guardia Civil porque acabo de ver a dos tipos requetés finos con monos azules con una caja repleta de llaves inglesas y una carraca semiautomática. Es que oyendo a Iglesias esta mañana no son de fiar. Es que sabéis la declaración de Iglesias que un sujeto armado con una llave inglesa le había destrozado un cristal de la taberna Garibaldi. Sí. Más cosas. Óscar, que es un placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias, pero permítame que lo diga a ver si no reviento. Florentino Pérez, vete a tu casa ya. Hay que recuperar el Madrid como sea. Floren, quédate. No tengas miedo. Pero lo dice un Barça. O sea, bueno, en fin, Luis Sánchez Mogollón, mañana te escuchamos a las 11. Mañana en Españoles Olvidados, Paula de Benavides. Bueno, a ver, les dejo con Germán Jeff, nuestro corresponsal en Santiago. Luego Perspectiva Sindicalista. Y hoy tenemos luego Historia de una época con Antonio Peña.